Bueno, muy buenas. Bienvenida a esta nueva sesión de psiconutrición, esta sesión temática. Bueno, por si no te acuerdas muy bien de lo que vimos en la anterior, estuvimos viendo los factores que influyen en nuestra ansiedad, que son los factores emocionales, fisiológicos, cognitivos o mentales y conductuales. Y estuvimos trabajando cómo gestionar sobre todo la parte fisiológica, que es la más rápida. Es la parte más rápida de gestionar o de afrontar porque es la que, bueno, se corta más rápidamente, pero ¿qué pasa? Que la parte cognitiva, la parte mental, realmente nos afecta de forma más profunda. Lleva un poquito más de tiempo trabajarla, por eso primero te recomiendo que apliques las técnicas de relajación muscular, la respiración diafragmática, o la meditación que hicimos en la anterior sesión para cortar esos factores fisiológicos que nos generan más estrés, nos generan más ansiedad, pero después es importante que trabajemos a nivel un poquito más profundo, que es esa parte mental y esa parte emocional. Hoy nos vamos a centrar en esa parte mental. Después la parte conductual va a ir de la mano. Cuando yo trabajo mi parte mental, mi parte emocional y mi parte fisiológica, mi conducta ya seguramente va a actuar de forma más relajada. Por tanto, retroalimenta todas estas conductas bueno, estos factores em, hacia una relajación. Es decir, para explicarme bien antes de ponerme a trabajar esta parte mental, que es la que vamos a trabajar hoy. Si yo me relajo a nivel fisiológico, hago una meditación, una respiración cuadrada o una meditación. Si yo trabajo mis pensamientos, esa parte mental, esa parte cognitiva, y trabajo mis emociones, estos dos factores son a largo plazo, los tengo que ir trabajando poquito a poco, inconscientemente y de forma indirecta, pues la conducta va a ser, eh, por ejemplo, menos agitada y por tanto va a retroalimentar que yo no me active fisiológicamente, va a retroalimentar que mentalmente no tenga pensamientos boicoteadores, que es lo que nos ocurre cuando tenemos ansiedad, y va a ocurrir que emocionalmente voy a estar también más estable. Entonces, la conducta es algo que de forma indirecta se va a trabajar al trabajar estos tres factores. Por tanto, nos tenemos que centrar en trabajar la parte fisiológica, que es lo que vimos en la sesión anterior, la parte mental o cognitiva y la parte emocional. Y esto va a llevar a una conducta que nos retroalimente esa relajación. Lo mismo pasa cuando estamos agitadas. Si yo em, estoy nerviosa fisiológicamente, tengo esos pensamientos acelerados, esos pensamientos boicoteadores que vamos a analizar en la sesión de hoy, esas emociones de estoy más irascible, estoy más agitada, estoy más irritable, em, puedo estar un poquito más enfadada también, estoy más estresada al final. Y por tanto, mis conductas van a retroalimentar este ciclo de ansiedad. Mis conductas va a ser, por ejemplo, ir corriendo a los sitios, lo que va a activarme fisiológicamente. El ir corriendo a los sitios también va a hacer que mentalmente esté pensando, jolín, es que no llego a todo, es que todos los días me propongo hacer X tareas y no lo consigo, y emocionalmente me va a hacer estar más agotada, más triste, más decaída. Así que fijaros, la conducta va a retroalimentar los otros tres factores, pero son los otros tres los que debemos trabajar para que pues, la conducta, por tanto, sea un poquito más relajada y lo alimente, pero de forma positiva, es decir, de forma que nos relaje todavía un poquito más. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con esta parte mental. Voy a tratar de ser breve, explicándome bien para quitarte el menor tiempo posible, pero que conozcas este factor mental que muchas veces nos juega malas pasadas y que es súper importante. Así que bueno, voy a compartirte pantalla en la sesión de hoy. Mm, mm, mm. Dame un segundo. Aquí lo tenemos. Vale, seguramente ya estés viendo, eso es. Seguramente ya estés viendo mi pantalla también. Y bueno, vamos a ver cómo nos boicotean
nuestros pensamientos en algunas ocasiones. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? A lo mejor has oído hablar alguna vez de ello. Son errores del pensamiento, pero que nos juegan malas pasadas, en este caso con la comida. Pero bueno, las distorsiones cognitivas también nos ocurren, por ejemplo, en las discusiones, también nos influyen en cómo nos relacionamos con los demás, o sea que realmente las distorsiones cognitivas nos afectan en muchos factores, ¿vale? Así que vamos a ver en concreto cómo nos afectan en nuestra relación con la comida y en relación con nuestro cuerpo. Así que vamos a ello. A ver, aquí. Vale. Lo primero, a ver si esto me deja cerrarlo para que lo veas bien. Vale, así. Lo primero y más importante es que tomemos conciencia. ¿A qué me refiero? Que primero tenemos que explorar lo que sentimos, lo que nos está pasando. Por ejemplo, pues estoy teniendo algo de ansiedad. Después tenemos que observar nuestro entorno y nuestro contexto, ¿vale? Porque puede estar siendo este nivel de ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor? ¿Qué situación estoy teniendo? Pues ostras, es que tengo mucho trabajo, es que he tenido una discusión con mi pareja, es que tengo muchas tareas en casa. Eso es importante. Pero en tercer lugar es querer el cambio. ¿Esto qué significa? Que muchas veces nos paralizamos aquí, en información, información, información y nos terminamos bloqueando. Lo más importante que hagamos, que es importante que hagamos, es querer ese cambio y hacer por ello. Es decir, primero tengo que tomar conciencia, es decir, explorar lo que sentimos, analizar un poquito el entorno, por qué me puede estar pasando esto. En tercer lugar, tenemos que activar recursos, los nuevos que estamos viendo ahora, para conseguir ese cambio, porque si no, por mucha información que yo reciba, me voy a quedar igual. Por mucho que yo sepa explorar lo que siento, analizar mis emociones, entender la ansiedad, como entendimos en la sesión anterior, observar el entorno e identificar por qué me puede estar em, ¿por qué puedo estar teniendo este nivel de ansiedad o este nivel de estrés? Si yo me quedo ahí, no va a haber un cambio. No voy a notar un cambio en mis niveles de ansiedad y de estrés. Para ello tengo que querer el cambio y hacer por ello. ¿Cómo? Aplicando los recursos que vamos a ver en la sesión anterior, los fisiológicos, y en esta los mentales. Vale, lo primero, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Como decía, son pensamientos erróneos, interpretaciones erróneas de la realidad que son subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de mi percepción. Es decir, yo puedo tener un pensamiento acerca de una situación y otra persona puede tener un pensamiento totalmente diferente de esa situación. ¿Esto por qué ocurre? Porque es algo subjetivo. La realidad no es algo que sea 100% así, sino que depende de cómo la vemos cada uno. Pero en el caso de las distorsiones cognitivas es disfuncional porque no solamente depende de mi percepción, que eso significaría que es subjetivo, sino que además me conlleva consecuencias negativas, emocionales, conductuales, etcétera. ¿Vale? Entonces, es disfuncional porque es subjetiva, porque depende de mi percepción, de mi forma de ver las cosas, pero además es disfuncional porque conlleva consecuencias negativas para mí y además es una interpretación errónea. Ahora vamos a ver los ejemplos de distorsiones cognitivas. Aquí igual lo ves muy pequeñito, te lo voy a ampliar para que lo veas un poquito mejor. Estos son todos los ejemplos, ¿vale? No te preocupes porque ahora voy a mencionar uno a uno y voy a poner ejemplos. También vas a tener acceso a este documento, ¿vale? Entonces, nada, para que lo tengas en cuenta, no es necesario que te apuntes todo lo que vayamos viendo porque después esto lo vas a tener. Todas estas son ejemplos de distorsiones cognitivas. Fíjate cuántas hay. Muchas veces pensamos o le damos una veracidad a nuestros pensamientos que realmente vemos que no es así. Es decir, muchas veces cuando hablamos de los demás o de cómo los demás perciben las cosas, ahí sí que analizamos un poquito más si es verdad lo que la otra persona nos puede estar diciendo o no, ¿no? Pero cuando se trata de nuestros pensamientos, que es como nuestro lenguaje interno, no analizamos tanto si realmente nuestros pensamientos nos están diciendo la verdad o no. Asumimos muchas veces que nuestro pensamiento es verdad. Conforme yo veo las cosas, es así. Pero realmente no. Muchas veces mis pensamientos, bueno, siempre son automáticos, pero muchas veces, como vemos ahora, son erróneos. Entonces, por tanto, no son verdad.
Entonces es importante que analicemos nuestros pensamientos igual que analizamos lo que nos dicen los demás, ¿no? Que no nos lo creemos y ya está, sino que, bueno, cuando una persona me dice, oye, ha pasado X cosa o no sé, su opinión sobre algo, yo me paro un poquito a pensar, oye, ¿será verdad lo que me está diciendo? Si confío en la persona, sé que me fío más, ¿no? Pero de todas formas, si me dice algo me parece un disparate, pues sí que valoro, ojo, a lo mejor esto no me cuadra mucho, ¿no? Con la realidad, nos paramos ahí a pensar. Pues con nuestros pensamientos es importante que hagamos más o menos lo mismo. Cuando mi mente, sobre todo, en relación con la comida, con nuestro cuerpo, que es lo que trabajamos nosotras, es muy machacona, nos dice siempre, por ejemplo, cosas negativas, nunca nos dice nada positivo de lo que estamos haciendo en cuanto a nuestro cambio de hábitos, nuestro cambio de alimentación. Es importante que nos paremos a pensar, oye, mi mente, estos pensamientos, ¿hasta qué punto están siendo verdad, ¿no? ¿Hasta qué punto me está diciendo mm, la verdad o hasta qué punto estoy condicionada por ejemplo, por las ganas que tengo de perder peso y me estoy machacando en exceso y todo lo que me está diciendo o exigiendo no está siendo tan así. A lo mejor sí que estoy haciendo, por ejemplo, más cambios de los que me pienso. Igual mi mente me dice que todo lo estoy haciendo mal y a lo mejor no lo estoy haciendo todo mal. ¿Vale? Pues esto, por ejemplo, sería una distorsión cognitiva, el decirme continuamente que estoy haciendo todo mal, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenéis todos los ejemplos, pero vamos a verlos mira, aquí. A lo mejor lo ves muy pequeñito, no lo sé. Voy a tratar de hacerlo más grande. Mm, Pero ya te digo que si no lo ves bien, no te preocupes porque vas a poder acceder a este documento. Aquí tenemos, ¿vale? Enumeradas las distorsiones cognitivas que hemos visto aquí. Magnificar lo negativo significa que solamente vemos esa parte negativa de las cosas, olvidándonos de la parte positiva. Normalmente se dan en conjunto, cuando magnificamos lo negativo y minimizamos lo positivo. Es decir, normalmente cuando yo magnifico aquello que considero que he hecho mal, además minimizo aquello que he hecho bien. Esto pasa mucho con la conducta alimentaria. Es decir, le damos mucha más importancia, por ejemplo, a esa comida del fin de semana que he hecho fuera de lo común, fuera de lo habitual. Sin embargo, infravaloro todos los cambios conductuales que he tenido el resto de semana, que he estado haciendo una lista de la compra saludable para tener un fondo despensa, que he estado aprendiendo a cocinar recetas nuevas para cambiar mis hábitos, que he estado siguiendo, por ejemplo, un plan de alimentación para cambiar mis hábitos, de conseguir esa pérdida de grasa corporal, pero me he salido o he sido más flexible en una comida. Cuando aquí nos viene todos esos pensamientos de, jolín, qué mal lo he hecho, es que todas las semanas estás igual, es que todo lo haces mal, ahí estoy minimizando lo positivo y magnificando lo negativo. Lo que hace, fijaros, ¿os acordáis que he dicho antes que las distorsiones cognitivas nos producen, son una interpretación errónea? Fíjate, estoy valorando mucho más esa comida flexible que todo lo de una semana. Por eso es una interpretación errónea, porque me estoy focalizando solo en un granito de arena, ¿no? Dentro de todo el desierto. Y además nos produce malestar. Por eso es disfuncional, como decía antes, porque el magnificar lo negativo, en este caso lo que considero negativo, ojo, porque no lo es ser flexible, ni mucho menos, ya lo sabemos, pero muchas veces nos genera culpa, ¿no? Por eso lo vemos como algo negativo y lo magnifico, digo, ostras, qué mal lo he hecho y minimizo lo que he hecho el resto de semana. Esto me produce culpabilidad, me siento mal, me frustro, me genera malestar, tristeza, rabia conmigo misma. Por eso es disfuncional, porque fijaros todas las emociones que nos produce, ¿no? Después son todas echándonos un poquito hacia abajo. Entonces, por eso es tan importante, fijaros, que identifiquemos primero los pensamientos que nos vienen, porque esto va a tener unas consecuencias emocionales, que en la próxima sesión identificaremos y trabajaremos. Pero primero también tenemos que identificar qué pensamientos hay detrás de esas emociones, porque son como un poco la raíz, ¿no? De todo este bucle de ansiedad con la comida y ese malestar con nuestro cuerpo. Así que, bueno, ya hemos visto un par de ejemplos cuando magnificamos lo negativo y cuando
minimizamos lo positivo. Aquí tenéis algunos más. Por ejemplo, cuando minimizamos lo positivo también nos podemos decir lo he hecho bien, pero podría hacerlo mejor. Es como que esa autoexigencia no aparece, porque siempre nos fijamos en eso que podría mejorar y no me doy cuenta de todo lo que he ido haciendo bien o todo lo que he hecho por cambiar. A lo mejor me he propuesto 5 objetivos esta semana y he hecho 3 de 5, por decir algo. Si yo me fijo en esos dos, estoy minimizando lo positivo. Es importante que tengamos objetivos establecidos, por supuesto, pero también que valoremos todos los logros que vamos haciendo, porque el cambio de hábitos al final conlleva un proceso y si no me valoro esos logros, terminamos frustrándonos, que es lo que nos pasa muchas veces. Luego estaría el pensamiento polarizado. Es cuando vemos la realidad como todo o nada. Esto pasa un montón con el cambio de alimentación. O lo hago todo bien o lo hago todo mal, ¿no? La mítica de empiezo el lunes, en serio. ¿Qué pasa? Que esto realmente nos genera malestar. De hecho, muchas de vosotras lo habréis vivido, ¿no? Que el decir, vale, o lo hago perfecto o ya empiezo mañana. Lo que termina pasando es que abandono, es decir, no hago nada y al día siguiente llego con mucha ansiedad intentando hacerlo perfecto. Mucha ansiedad y mucha culpa. Entonces, cuando trato de hacerlo perfecto, el mínimo fallo, por eso es disfuncional de nuevo, el mínimo fallo o lo que yo considere fallo me va a generar mucho malestar, porque creo que ya no lo he hecho del todo bien, que es como debería hacerlo, porque lo percibo como, eh, la realidad la percibo como todo o nada. O lo hago todo bien o lo hago todo mal. Entonces, mínimo fallo o que yo considere que es un fallo, me va a hacer pensar que lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Por tanto, si lo estoy haciendo mal, ¡pum! Me desata todas esas emociones desagradables. Pues frustración, más ansiedad, más culpa. Entonces, por eso es importante que, fijaros, solamente existe perfección o fracaso. No vemos ahí las medias tintas, ¿no? Esos grises que hay en un proceso de cambio de hábitos en los que yo voy mejorando, pero me fijo a lo mejor esos 5 objetivos, hago 3 de 5 porque me doy cuenta que 5 son muchos para cambiar en una semana, porque tengo más ámbitos, además de la alimentación. Tengo también mi vida personal, mi vida laboral, a lo mejor tengo familia, etcétera, etcétera. Puedo tener viajes, puedo tener vacaciones, todos estos ámbitos también les tenemos que prestar atención. Entonces, a lo mejor me propongo 5 objetivos, pero hago 3 de 5. Y si tengo el pensamiento polarizado, que es lo que nos provoca muchas dietas restrictivas, que o lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, pues seguramente cuando yo hago 3 de 5 me venga el pensamiento de si no has hecho los 5 que te has propuesto, lo has hecho mal. Eso es pensamiento polarizado, pensamiento dicotómico, que nos lleva a pensar que, por tanto, si no estoy consiguiendo el éxito, que sería conseguir esos 5 objetivos, estoy siendo un fracaso. Fijaros el malestar que esto nos genera, estos pensamientos. No te preocupes porque después te voy a decir, una vez identificadas, como las distorsiones cognitivas, como decía, cómo transformarlas. ¿Vale? Luego la sobregeneralización. La sobregeneralización es generalizar, como bien dice la palabra, algo que nos ha podido ocurrir alguna vez, pensar que nos va a ocurrir siempre. Estas palabras para mí son mágicas para identificar esta distorsión cognitiva. Siempre, nunca, todo, nada, nadie o todos, siempre, o casi siempre, mejor dicho, suele ser una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Esto nos sirve de señal de alarma porque em, si yo de normal, por ejemplo, suelo tener atracones por las noches, al final seguro que hay alguna noche en la que no he tenido algún atracón. Entonces muchas veces, o algo que nos decimos muy habitualmente con el cambio de hábitos es siempre lo hago mal, ¿no? Por ejemplo, es una frase que muchas veces me dicen, es que siempre que lo intento, al final fracaso o al final abandono. Bueno, pues hasta ahora puede que hayas abandonado, pero seguro que ha habido alguna vez que has tenido ganas de abandonar y te has mantenido. Seguramente algo has hecho bien, por supuesto, en otras ocasiones, pero igual no has tenido los recursos necesarios. Así que esos términos nos dan como esa señal de alarma de ojo. A ver si me está jugando esto una mala pasada, si estoy pensando de forma un poco extremista en este caso y si es un error del pensamiento, pues por todas las dietas anteriores. Por ejemplo, como el ejemplo, ¿no? que comentaba de si alguna vez hemos tenido
atracón después de una restricción, pensar, nunca voy a ser capaz de comer X alimentos sin darme un atracón. Esto de hecho es algo que me decís muchas veces. Pensar, no, yo es que no sé comer un poquito de chocolate, yo es que no sé comer un poquito de papas. El pensar que yo no sé hacer eso, estamos sobregeneralizando mi pasado con la actualidad. Que puede pasar que yo, por ejemplo, si hasta ahora siempre que he comido papas, o casi siempre, fijaros, es que nos vienen de forma automática. Esto que os sirva de ejemplo, ¿no? Los pensamientos no los vamos a poder controlar porque son automáticos, pero lo que sí que puedo, fijaros como yo ahora también me he dado cuenta de, ojo, es seguro que siempre no es, ¿no? Esto es un error del pensamiento, que como expresión no pasa nada, pero cuando nos juega malas pasadas es cuando lo tenemos que analizar, ¿vale? Eso, muchas veces me comentáis, yo es que cuando como, o sea, no voy a ser capaz de comer unas pocas papas o no voy a ser capaz de comer un poco de chocolate. Esto es porque hasta ahora, casi siempre, cuando he seguido un plan de alimentación o una dieta, yo no he sido capaz de comer este tipo de alimentos de forma controlada, regulada, porque he tenido mucha ansiedad detrás. Pero seguramente, contando con los recursos adecuados, poco a poco sí que lo voy a saber ir gestionando. Entonces, ahí vemos que, aunque, fijaros que aparece el nunca, ¿vale? Una forma de cambiar, ya os adelanto cómo vamos a trabajar este cambio de pensamientos, es en vez de nunca voy a ser capaz de comer X alimento sin darme un atracón, una alternativa de pensamiento sería, ok, hasta ahora igual no he conseguido comer papas sin darme un atracón, pero porque siempre lo he tenido restringido, siempre he sentido que me estaba privando, que tenía que contenerme, entonces igual no he tenido los recursos necesarios y a lo mejor a partir de ahora sí que soy capaz. Entonces, siempre que aparezca, siempre, nunca, todo, nada, todos o nadie, es una señal de alerta de, oye, a lo mejor este pensamiento me está jugando ahí una mala pasada, ¿vale? Luego, la interpretación o la adivinación del pensamiento. Esto es algo que nos pasa mucho, sobre todo con el tema relación a nuestro cuerpo, pero bueno, también en relación con la comida. Por ejemplo, pensar que cuando estoy en un evento social, esto pasa mucho, eh, muchas veces nos sentimos cohibidas por si, ostras, esta persona me está mirando por lo rápido que estoy comiendo, por lo que estoy comiendo, por mi cuerpo, por si he engordado, por si he adelgazado, etcétera. O sea, sin preguntarle, pensamos que esa persona está pensando X cosa. Me está mirando y es por esto. Me está mirando y es por lo que estoy comiendo. Cuando a lo mejor esa persona me ha mirado por, no sé, un gesto que he hecho o porque ha mirado y de repente pues yo estoy casi enfrente o por que le ha gustado mi chaqueta, por ejemplo. Pero cuando se da esta adivinación del pensamiento, normalmente lo que pasa es que muchas veces nos han hecho comentarios respecto a nuestra conducta alimentaria, nuestro comportamiento. A lo mejor me han repetido muchas veces cuando yo era pequeña o tiempo atrás, oye, lo que estás comiendo, lo que no estás comiendo, las cantidades que estás comiendo. Han hecho comentarios respecto a estos temas, ¿no? Sobre si X alimento es sano, no es sano. Entonces, yo pienso que a lo mejor como en mi familia pues he tenido esa experiencia, ese aprendizaje, que por supuesto no es nuestra culpa ni muchísimo menos, sino que como he tenido esa experiencia o ese aprendizaje, ya pienso que, ok, si alguien me mira cuando yo estoy comiendo es seguro porque estoy comiendo muy rápido, porque mi madre siempre me decía que comía muy rápido, o porque estoy comiendo determinados alimentos, que mi familia siempre me decía, no, elijas determinados, o come menos de esto, come más de lo otro. Entonces es como que me siento observada, por eso es disfuncional y nos genera malestar esta interpretación o adivinación del pensamiento. ¿Vale? Aquí tenéis más ejemplos. ¿Veis? Mira, me está mirando porque estoy comiendo mucho, porque estoy comiendo poco. Así que eso es importante ficharlo porque lo que hace muchas veces es que nos apartemos de nuestro entorno, que cada vez queramos asistir a menos eventos sociales porque si yo me siento observada, claro, al final me siento incómoda, que es totalmente normal, ¿no? Nos produce después a nivel emocional esa incomodidad emocional, esa tensión emocional y por tanto al final terminamos evitando a nivel conductual asistir a esos eventos. Ojo con las conductas de evitación, ¿vale? Así que bueno, seguimos, ya hablaremos de esa parte conductual más adelante. De momento, seguimos con esto. Después está la falacia de control.
En este caso, hay dos distorsiones cognitivas, dos errores del pensamiento opuestos. Pensar que todo depende de mí o pensar que nada depende de mí. Por ejemplo, cuando yo pienso que todo depende de mí, genera culpa habitualmente. Y cuando pienso que nada depende de mí, que aunque yo haga X esfuerzos, las cosas no van a cambiar, genera impotencia. Normalmente conmigo lo que más sentís es culpa. Por eso yo hago mucho hincapié con el tema del peso, de esos factores externos que también nos influyen. Porque muchas veces la báscula, ¿no? El no bajar de peso, depende, para vosotras, es igual a, depende de lo que yo haya hecho. Si lo he hecho bien o si, y encima se junta, fijaros, la falacia de control, en este caso control interno, junto al pensamiento dicotómico, nos genera mucho malestar. O lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y depende de si lo he hecho bien o de si lo he hecho mal, bajaré de peso o no bajaré de peso. Aquí se están juntando estos dos errores del pensamiento. Lo primero, no depende de si lo he hecho bien o si lo he hecho mal. Ya lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque en el peso influyen tanto factores internos, que controlo yo, como factores externos, que no controlo yo. Tema hormonal, genética, patologías o enfermedades, podamos tener, tema emocional, mi nivel de cortisol, el estreñimiento, todo esto, por ejemplo, me influye en el peso y no depende de mí. También influye en mi conducta alimentaria, mis hábitos de ejercicio, de actividad física, por supuesto, pero no es lo único. Entonces, ni tengo el control absoluto, ni tengo ningún tipo de control. ¿No? Digamos que por eso ambos son errores del pensamiento, porque en las discusiones, en las relaciones interpersonales, en todo, va a haber parte que esté bajo nuestro control y parte que se escape de nuestro control. Cuando yo pienso que todo está bajo mi control o todo está fuera de mi control, fijaros que ya empiezo con un todo, es un error del pensamiento, ¿vale? Además, en este caso, el decir, ok, si pierdo es porque lo he hecho bien y si no es porque lo he hecho mal, ahí también estamos teniendo un pensamiento dicotómico. Bueno, a lo mejor yo no lo he hecho ni bien ni mal, ¿no? Hay crisis por medio. Yo he hecho todo lo que he podido, todo lo que está en mi mano, pero todavía me faltan recursos para seguir a lo mejor introduciendo el ejercicio físico. Por tanto, no es un éxito ni un fracaso, no lo he hecho bien o lo he hecho mal. Lo he hecho lo mejor que he podido en mis circunstancias. Fijaros cómo hay esos grises, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de falacia en control interno es, bueno, este que os estaba diciendo, ¿no? Em, Pienso que si pierdo peso es porque lo he hecho bien, si no pierdo peso es porque lo he hecho mal. Allí nos estamos atribuyendo toda la responsabilidad. Un ejemplo de lo contrario es que da igual que yo cambie mis hábitos, siempre voy a tener sobrepeso, por ejemplo. Esto podría ser una falacia de control externo, ¿vale? Pensar que haga yo lo que haga, las cosas no van a cambiar. O eh, haga yo lo que haga, nunca voy a dejar de tener atracones. Fijaros que otra vez nos aparece el nunca por ahí, ¿vale? Eso también se juntaría lo mismo, pensamiento dicotómico y falacia de control externa, en este caso, ¿vale? La falacia de justicia, normalmente yo esto, por ejemplo, en relación con la comida, lo veo menos, pero también puede ser que lo expresemos menos, aunque sí que alguna vez os haya podido venir a la mente, ¿vale? La justicia recae realmente sobre lo que creemos o lo que pensamos. Por ejemplo, esto muchas veces sí que nos puede haber pasado, ¿no? De decir, jolín, es que esta persona come más o come peor en cuanto a calidad nutricional, no es justo, eh, que mírala qué delgada que está o mírala eh, físicamente, ¿no? Muchas veces tendemos a compararnos. Por eso, esto es un error del pensamiento, porque incita a que nos comparemos con los demás y por tanto a que nuestra autoestima se vea mermada, que nos produzca frustración, tristeza, enfado con nosotras o con la situación. Entonces, por eso, fijaros de nuevo, ¿por qué es un error del pensamiento? Porque es disfuncional, nos genera malestar. Además de que, por supuesto, no es cierto, es subjetivo, depende de mi forma de ver las cosas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en este caso, algo es justo o no es justo, dependiendo de mi punto de vista. ¿Vale? Luego estaría la falacia de cambio, que consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de que el resto de personas cambien o de que la situación cambie. Por ejemplo, cuando esté en el peso que quiero y me vea bien, dejaré de restringir y de tener atracones. Esto también pasa muchas veces y de hecho es algo que trabajo después en el programa de imagen corporal,
Bueno, y es una pregunta que muchas veces también os lanzo. El programa lo hablo más en detalle, ¿no? Pero algo que también yo os pregunto muchas veces es, ok, queremos conseguir X peso, que tenemos X objetivo, ¿no? Porque me veo mal. Y digo, vale, ¿alguna vez has pesado ese peso que tienes como objetivo? Sí, hace no sé cuántos años, ¿no? No sé cuánto tiempo, o antes de tener a mi hijo, a mi hija. Vale, y nos sentíamos bien con nuestro cuerpo. Y dijimos, ostras, pues realmente no me sentía tan bien. Entonces, realmente cuando cambie de peso, no me voy a sentir bien solo por el cambio de peso, sino que si no trabajo otros factores, como en la imagen corporal, la parte mental, la parte emocional, de nuevo, entran ahí en juego, la parte conductual, son las tres más importantes en ese sentido. Si yo no trabajo esos tres factores, mi imagen corporal va a seguir siendo, mi autoestima a nivel corporal va a seguir siendo bajita, aunque yo cambie de peso. Entonces, la falacia de cambio lo que quiere decir es que pienso que cuando yo cambie determinada cosa, el peso, eh, pues bueno, me voy a ver bien, o que cuando consiga mi peso ya voy a tener buenos hábitos, o que cuando consiga ese peso voy a dejar de tener ansiedad por la comida, ahora la tengo porque me estoy privando. No, si no cambio mis hábitos, seguramente no por llegar a X peso ya voy a tener buenos hábitos de alimentación o si no trabajo esa imagen corporal, no por llegar a X peso ya me voy a ver bien. ¿Vale? La falacia de cambio es pensar que cuando algo cambie, sí o sí me va a involucrar X cambio. Pero no es así. ¿Vale? La visión catastrófica es pensar que todo va a acabar mal. Esto sí que nos pasa mucho con el tema de la alimentación. Y es, ojo, súper normal. Si yo he estado mucho tiempo, pues bueno, he hecho miles de dietas, he estado mucho tiempo haciendo dietas y al final he terminado mal, o han terminado porque he terminado abandonando, porque me ha agobiado muchísimo, pues entonces lo que pasa es que pienso, si esta vez voy a empezar un plan de alimentación, pero seguro que no me funciona. A lo mejor esta vez no tiene nada que ver los recursos que tengo con las veces anteriores o mi situación no tiene nada que ver con otras veces. Igual otras veces tenía mucho estrés, acababa de nacer mi bebé y tenía que poner mucho el foco en él, por ejemplo, y ahora sí que tengo tiempo para dedicármelo a mí y a lo mejor ahora sí que tengo los recursos para aprender, que hasta ahora simplemente me habían dado una dieta o unos batidos o X, ¿no? Y ya está. Entonces a lo mejor... eh, no significa que siempre haya acabado mal hasta ahora o que yo considere que haya terminado mal hasta ahora o que no ha terminado conforme yo he querido, significa que esta vez vaya a pasar lo mismo. Lo mismo con los bombones, por ejemplo, con el chocolate, con los alimentos que son así ultraprocesados o que nos tiran un poquito más, que nos gustan más. Muchas veces pensamos, si me como ese bombón, todo va a acabar mal y voy a terminar dándome un atracón, así que mejor no me lo como. Esto es algo que muchas veces me comentáis, ¿no? Oye, yo es que prefiero no empezar porque es que si empiezo no voy a parar, que ya me lo sé de otras veces. Bueno, pues es cierto que al principio nos puede costar regularnos. ¿Por qué? Porque vengo con mucha ansiedad de otras ocasiones que yo me he prohibido, me he restringido ese alimento. Pero si yo me lo voy permitiendo y con recursos, por supuesto, y tengo esa autocompasión conmigo de, ok, no es todo o nada, sino que a lo mejor al principio me lo permito y como tengo algo de ansiedad por todo este tiempo que me lo he restringido, pues me cuesta un poco regularme las cantidades y a nivel emocional, pero si yo sigo aplicándolo, igual no, siempre acaba en un atracón. Entonces, esa sería, por ejemplo, una forma de verlo más positiva para nosotras. ¿Vale? Luego, la inferencia arbitraria es sacar conclusiones y juicios propios basándonos en información incompleta o que puede estar errónea. Por ejemplo, cuando vemos en una influencer, cuando vemos en un anuncio que está esto que ahora, por ejemplo, en redes no se ve mucho, lo que como en un día, que a lo mejor si lo da algún nutricionista, pues bueno, ojo, aún así, ¿no? No hay que pensar que porque sea un profesional, por ejemplo, de la salud, en este caso, porque sea nutricionista, porque sea entrenador, o porque sea médico, me da igual, sea lo que sea, y haya puesto lo que como en un día, si yo como así, voy a conseguir, no sé, estar sano, tener más energía, verme mejor, adelgazar, nada de esto.
¿Por qué? Porque estoy viendo solamente un día de esta persona. Lo mismo ocurre con influencers, que lo vemos todavía más, ¿no? O cuando yo veo un anuncio, como el ejemplo que os he puesto aquí, de X persona, que bueno, de hecho es con lo que juegan en los anuncios, ¿no? X infusión para adelgazar. Y nos ponen ahí una modelo. Bueno, pues esa modelo seguramente, además de tomarse esa infusión, pues entrena. De hecho, si es modelo, vive por y para su cuerpo, entonces entrenará, seguirá determinada alimentación. O sea que no por tomarse determinada infusión, desde luego, ha adelgazado o ha, ya os digo, ha mejorado el estreñimiento, tiene más energía, sea lo que sea, no lo ha mejorado solo por eso. Una inferencia arbitraria es coger solamente cierta parte de la información y omitir todo lo demás. Pues eso, lo que hacen en los anuncios. Pues con esta infusión vas a mejorar el estreñimiento. Bueno, pues seguramente necesite más cosas, ¿no? O con el tema del bifidus, por ejemplo, también. En este caso me ha venido ahora otro ejemplo de anuncio. Te tomas una Activia y vas bien al baño. Bueno, pues seguramente necesitaremos más recursos que un lácteo para mejorar el baño. Necesito incluir más cantidad de fibra que en un lácteo, justo, que no es un alimento que nos proporcione mucha fibra, pues seguramente no me ayude tanto a ir. Y lo mismo, como decía, con las influencers, con lo de em, esto es lo que he comido en un día. Y a lo mejor le veo un cuerpo normativo o es un estilo de corporalidad que me gustaría conseguir y decimos, venga, voy a tratar de comer esto todos los días. Ojo, adelanto que esto es un error, ¿vale? Pero que digo pensamientos que nos vienen, ¿vale? Todo el rato lo que estoy diciendo son pensamientos que a veces nos vienen. Vale, pues voy a tratar de comer esto en general a ver si consigo X corporalidad. Error. Estoy centrándome en un día cuando esa persona me puede estar mostrando además un día muy concreto y que su día a día sea muy diferente a lo que me comparte. Por eso es una inferencia arbitraria. Luego tenemos estas, ¿vale? Que ya creo que son, nos quedan estas poquitas. La falacia de recompensa divina, esperar que una situación cambie por arte de magia, ¿vale? Por ejemplo, ay, algún día voy a conseguir mejorar mi relación con la comida. Pues si no hago porque eso vaya mejorando, no va a mejorar. Ahí es lo que os decía al principio, no sé si os acordáis que os he dicho que tenemos que analizar nuestras emociones, al final, qué está pasando en nuestro entorno interno, analizar el contexto y la situación, pues qué está pasando en nuestro entorno externo, pero tenemos que querer el cambio y hacer por el cambio. Las cosas porque yo analice, porque yo me informe, porque yo piense que me gustaría X, que tengo X deseo, si yo no hago porque las cosas cambien, no van a cambiar. Lo mismo con la imagen corporal. Si yo no trabajo en la imagen corporal, a lo mejor aunque yo pierda peso, si hasta ahora, de hecho, he visto que en otras ocasiones he perdido peso y aún así no me he visto bien, no porque yo pierda peso ya me voy a ver bien. Si ya he visto que en otras ocasiones no ha pasado. Tengo que trabajar un poquito más allá. ¿Vale? Pues lo mismo con la alimentación. No porque yo quiera mucho, con muchas ganas cambiar mi alimentación, si no voy aplicando cambios, no va a cambiar. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta, aunque nosotras solemos pecar más de, al revés, de hiperresponsabilizarnos a nosotras. Así que ojo con esto que os acabo de decir, porque no suele ser lo habitual. Suele ocurrirnos esta distorsión cognitiva, como decía, con la imagen corporal. Pensar que yo cuando cambie de peso me voy a ver mejor, cuando realmente no, si no hago por trabajar esa parte mental, emocional, conductual, igual yo pierdo peso y me sigo viendo igual de mal. Esa autoestima a nivel corporal sigue estando bajita. ¿Por qué? Porque aún no he trabajado esos factores. Pero con la alimentación no suele ocurrir lo mismo, suele ocurrir lo contrario, que, como decía, pensamos que en la falacia de control, que todo depende de mí y nos tendemos a culpar. Así que ojo con esto que os acabo de decir, no, no penséis, ostras, es que, ¿ves? Tengo que hacer por cambiar las cosas. He hecho 3 de 5 objetivos y tengo que hacer los 5. Ojo, poco a poco, que eso, el cambio de hábitos es progresivo, ¿vale? Las etiquetas globales, ¿vale? Cuando ponemos etiquetas, las etiquetas nos ayudan a simplificar la realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando las utilizamos de forma excesiva, son contraproducentes y son disfuncionales. Por ejemplo, los términos sano, que algo es sano o no es sano, que algo es saludable o no saludable. ¿Qué quiere decir?
Pues, por ejemplo, una manzana puede ser de calidad nutricional, por tanto saludable, para introducir o comer de forma habitual. Pero si yo, por ejemplo, solo comiera manzana, no sería algo saludable. Por tanto, esa etiqueta está, fíjate, está eligiendo una parte de la realidad y está omitiendo el resto de la frase, que me puede ayudar a simplificar la realidad. Porque fijaros, si cada vez tuviéramos que explicar algo es sano cuando es de calidad nutricional para tomarlo habitualmente y por tanto una manzana puede ser o una fruta puede ser para tomar de forma habitual, pero un ultraprocesado no es sano si lo introducimos en nuestra alimentación de forma habitual. Se queda aquí una explicación, ¿no? Que es un rollo, es súper larga. Entonces, las etiquetas nos sirven para simplificar la realidad. Un ultraprocesado no es sano. Una manzana o una pieza de fruta es sana. Vale, pero que no se nos olvide, porque entonces cuando pasa a ser disfuncional, que es sana para introducirlo de forma habitual. Pero que yo no me permita comer ultraprocesados nunca o en general no es sano. ¿Por qué? Porque voy a tener sensación de privación, me va a producir ansiedad, me va a producir estrés a nivel emocional por esas restricciones. Por ejemplo, que yo coma siempre determinadas frutas, por ejemplo, em, me está, ok, me va a aportar vitaminas y minerales, pero voy a tener ahí una falta de, ya te lo diré, una carencia de energía. Entonces, comer, por ejemplo, solamente fruta, que sería una barbaridad, ¿vale? No sería sano en ese caso, si yo lo llevo ahí al extremo. Entonces, algo es sano o no es sano en función de su contexto. Entonces, cuando utilizamos estos términos, por eso hay que tener cuidado, también cuando lo vemos en redes de esto es sano o esto no es sano. Pues bueno, por ejemplo, en los profesionales lo podemos decir para que se nos entienda mejor, pero siempre va dentro de un contexto. Algo es sano para comerlo de forma habitual o significa que es de calidad nutricional para comerlo de forma habitual. Y algo no es sano, cuando decimos que no es sano, es que no es de calidad nutricional como para introducirlo de forma habitual. Pero es importante esa flexibilidad que es sana a nivel emocional, a nivel cognitivo, a todos los niveles y no tiene impacto negativo sobre nuestra salud, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo el etiquetar como un alimento, como bueno, como malo, como sano, como no sano, nos puede jugar malas pasadas si lo llevamos al extremo. ¿Vale? Sería un error del pensamiento, decir, vale, pues como me he comido un croissant, que esto nos pasa mucho, ¿no? Me he comido un croissant, ya la he liado porque esto no es sano. Bueno, vamos a ver, o me he comido un trozo de tarta a mi cumpleaños, esto nos pasa muchas veces. Me he comido un trozo de tarta a mi cumpleaños y ya la he liado porque esto no es sano. Al revés, lo que no sería sano es no comernos un trozo de tarta en nuestro cumpleaños, que es una vez al año. Me produciría mucho estrés, que también tiene un impacto sobre nuestra salud física. Y una tarta o un trozo de tarta, aunque tenga azúcar añadido, etcétera, no tiene impacto sobre mi salud física cuando es algo esporádico. Entonces, algo es bueno o algo es malo, pues depende, ¿no? Si lo como en exceso, por ejemplo, en este caso de la tarta, pero de forma esporádica no es malo ni mucho menos. Esto es algo que quiero que tengas súper en cuenta porque es algo que nos pasa un montón con el tema de los alimentos. La culpabilidad. Podemos tomar dos opciones. Por un lado, creer que la responsabilidad del sufrimiento propio es culpa de los demás, no de uno propio, o lo contrario, pensar que uno es culpable de los problemas del resto. Por ejemplo, la culpa de mi sobrepeso es de la genética, es mía, es de mi fuerza de voluntad, estoy segura, ¿no? Eso sería una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, hay factores externos e internos. En la próxima sesión vamos a analizar la culpa de forma más detallada, porque esto es una emoción compleja que intenta transmitirnos algo. Y de hecho es algo que aparece muchas veces cuando intentamos cambiar de hábitos, ¿no? En cuanto me como algo que está fuera del plan, siento culpa. En cuanto no hago caso, por ejemplo, a mis señales, que digo, ostras, me apetecería comerme esto y no me lo como. También tengo culpa por no permitírmelo, pero si me lo como, también tengo culpa por comérmelo. Entonces es como, ¿qué me está diciendo ahí esa emoción, no? Es nuestro lenguaje interno y nos transmite, o sea, trata de decirnos algo. Pero en este caso, al ser una emoción compleja, que si no, hoy no terminaría la sesión, para hacerosla lo más breve posible, pues lo analizaremos de forma detallada en la próxima. ¿Vale? Hoy vamos a ver solamente los errores del pensamiento y cómo
gestionarlos. Y entraremos en más detalle en esto. Pero en este caso la culpa es desadaptativa. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para empezar, eh, hay determinadas cosas que no son culpa de absolutamente nadie. No se trata de culpas. Y lo siguiente es que, por supuesto, no hay nada que sea o culpa, solo culpa mía o responsabilidad mía. Me gusta más hablar de responsabilidad que de culpas o responsabilidad de la genética o de factores externos. Seguramente hay factores externos e internos. Cosas que yo puedo hacer, que están en mi mano, bajo mi responsabilidad y cosas que se escapan de mi control. ¿Vale? Luego los deberías. Los tengo que. Muchas veces tenemos reglas inamovibles sobre cómo debemos hacer determinadas cosas o cómo deben suceder determinados aspectos. Esas reglas, eh, cuando no se llevan a cabo como uno tiene pensado, nos genera emociones desagradables, ¿vale? Más que una alteración emocional negativa, tampoco me gusta mucho usar ese término porque las emociones desagradables, como la culpa, también intentan decirnos algo, son, o sea, tienen su objetivo, ¿vale? Pero bueno, nos hacen sentir mal. Los debería o los tengo que, nos hace sentir mal, nos genera malestar emocional, como lo queramos decir, ¿vale? El problema de los debería o de los tengo que es que nos olvidamos de lo que nos gustaría. Esto pasa mucho con la alimentación. De nuevo, debería comer menos para adelgazar. Además de que aquí es una, también se junta con la falacia de control, pensar que depende de que yo coma menos con que voy a adelgazar. Además de que no es cierto, por supuesto, y que puede ser un comportamiento muchas veces contraproducente, pero bueno, no me voy a meter en la pérdida de peso, por ejemplo, pero lo que vengo a decir con este ejemplo es que ese debería, se debería comer menos para adelgazar, lo que me va a generar es mucha presión y no fijarme en esas señales internas de, oye, tengo hambre, a lo mejor quiero comer más, me gustaría comer más, o a lo mejor tengo pautado en las dietas restrictivas sobre todo, ¿no? Tengo pautado determinado alimento, pero me gustaría comer otra cosa. Pues es importante que a eso le prestemos atención, ¿vale? O el tengo que llegar a X peso, además de que esto ya por sí os diría que si tenemos un objetivo tan fijo, nos lo revisemos o lo revisemos juntas, ¿vale? Porque a lo mejor en otras ocasiones yo tenía determinado peso, pero hay que ver si era con hábitos sostenibles, si era con hábitos saludables a largo plazo, qué situación tenía en ese momento, qué circunstancias tenía. Entonces, bueno, hay que valorar muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, estos son ejemplos de la falacia, de las distorsiones cognitivas de los debería o los tengo que nos olvidamos, por eso es disfuncional en este caso, porque nos olvidamos de lo que a mí me gustaría. Y si yo me olvido en una alimentación de lo que a mí me gustaría introducir, lo que va a pasar es que me voy a agobiar y voy a terminar abandonando. Porque cuando todo se basa en tengo que, esto también pasa con las tareas de casa, ¿no? Si yo estoy todo el rato y tengo que hacer X para casa, para el trabajo y me olvido de esas cosas que me generan bienestar, del autocuidado, termina produciéndonos ese estrés crónico, ansiedad, como una señal de, ojo, tienes que bajar el ritmo. Pues en este caso es lo mismo. Aquí tanto debería, tienes que comer X, no tienes que comer X, no deberías comer o deberías comer X alimento, lo que termina es agobiándonos y haciéndonos por abandonar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me pide que baje ese nivel de estrés. ¿Vale? Entonces, ojo con focalizarnos en exceso con lo que tenemos que hacer, entre comillas, y olvidarnos de lo que nos gustaría. Y luego estas tres últimas. Pensar que solo hay un punto correcto, un punto de vista correcto, que es el mío. Yo tengo razón, por ejemplo. Sé que estoy gorda, tengo razón y me da igual lo que los demás digan. Bueno, pues a veces escuchar opiniones externas, en este caso de profesionales, bueno, y por supuesto no respecto a nuestra corporalidad, faltaría más, pero sí que respecto a nuestra conducta alimentaria, por ejemplo, o sé que siempre voy a terminar en atracones si me como determinado alimento, me da igual lo que me digan. Pues ojo, porque a lo mejor desde un punto de vista profesional tenemos los recursos y la visión de haber visto, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Muchos procesos en los que, bueno, pues sí que hemos venido con muchos atracones o con otras dietas en las que hemos tenido atracones y tenemos los recursos como profesionales de que esa de que esa situación cambie, ¿vale? Entonces, en nuestro caso,
bueno, pues es importante que estemos abiertos a opiniones, pero por supuesto profesionales, sobre todo con el tema de la salud, tema de la corporalidad, mucho cuidado también con ver qué escuchamos, porque ya lo sabemos, ¿no? Que nos puede generar bastante malestar. Luego la anticipación consiste en predecir una situación que aún no ha sucedido. La tendencia a adivinar el futuro como un mecanismo de control. Esto es cuando tenemos miedo a lo que va a pasar muchas veces. ¿Y si me voy de viaje y no encuentro los alimentos que quiero? Ay, pues ya empiezo la dieta después, porque tengo miedo al fracaso en este caso, ¿vale? O ahí sí, lo que me pone no me gusta, lo mismo, tengo miedo al fracaso porque no concibo la opción de, bueno, es que a lo mejor esta vez se me pone algo que no me gusta, se lo puedo comentar, no es como las dietas que he hecho previamente. Si tengo hambre, lo puedo comentar. Si pasa, si que me voy de viaje, se lo puedo decir a Rebe y ver cómo solucionarlo. Pero cuando nos viene el easy, ¿vale? Cuando anticipamos, es un mecanismo de control de, mira, no empiezo todavía porque si no me voy a agobiar. O sea, si no, va a salir mal, voy a fracasar. Es miedo al fracaso, en este caso, normalmente. ¿Vale? Luego el razonamiento emocional. Creer que lo que sentimos, que nuestras emociones, igual que los pensamientos, le damos eh, demasiada veracidad. Por supuesto, hay que escuchar nuestras emociones, faltaría más, pero es cierto que como yo me siento, no es como son las cosas. Como yo me siento es algo subjetivo, depende de mi punto de vista, de mis sentimientos en concreto, por supuesto, pero no significa que la realidad sea así. Por ejemplo, me siento poco atractiva, pues por tanto es igual a soy poco atractiva. No tiene por qué ser así. Igual yo me siento poco atractiva porque estoy con el síndrome premenstrual, lo solemos ver un poquito menos atractivas, más decaídas emocionalmente, más hinchadas, se nos junta ahí todo, que el cambio hormonal nos produce cambio emocional, además nos hinchamos más, se nos disparan los antojos, entonces, bueno, y hay un popurrí de factores que hacen que nos veamos, por ejemplo, menos atractivas. Pero que yo me sienta menos atractiva no quiere decir que lo sea. De hecho, esto pasa muchas veces incluso entre, o sea, en días diferentes, ¿no? A lo mejor yo hoy me veo estupenda y mañana me levanto y me veo fatal. ¿Eso significa que estoy estupenda o estoy fatal? Pues no, seguramente en un día yo no he podido cambiar tanto. Por tanto, que yo me sienta de una forma no significa que sea así. Lo que pasa es que cuando nos sentimos bien y a gusto, que está perfecto, no le prestamos tanta atención. Sin embargo, o sea, no le damos tanta veracidad. Sin embargo, cuando yo me siento mal con mi cuerpo o me siento poco atractiva, pienso que sí o sí soy poco atractiva para los demás, por ejemplo, cuando eso no tiene por qué ser así. ¿Y cómo podemos trabajar estas distorsiones cognitivas? Pues bueno, buscando un pensamiento alternativo adaptativo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues se trata de que ese pensamiento nuevo sea realista. Eso es importante. Aquí no trabajamos con la filosofía Mr. Wonderful, ¿no? Eso lo dejamos para ellos. Tiene que ser realista para que nuestro cuerpo, o sea, perdón, para que nuestra mente se lo crea. Es decir, si yo pienso que siempre, por ejemplo, ¿no? Algo que trabajaba hoy en consulta. No voy a ser capaz de cocinar cosas ricas. Nunca voy a ser capaz de cocinar cosas ricas, por ejemplo. Eso sería uno de los pensamientos disfuncionales, un error del pensamiento. ¿Cómo lo puedo cambiar? Si yo me digo, me va a encantar cocinar a partir de ahora, pues eso me puede motivar a corto plazo, pero no va a ser algo que mi mente se crea. Por tanto, no me va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, un pensamiento adaptativo alternativo podría ser, bueno, pues hasta ahora no me ha gustado cocinar porque igual no he tenido los recursos, pero igual si ahora aprendo a hacerlo rápido, fácil y sabroso, empiezo a cogerle el gustillo, por ejemplo. O nunca me van a gustar las verduras, es algo que también eh, a veces me habéis comentado, ¿no? Pues bueno, un pensamiento alternativo no es pensar de primeras, me van a alucinar las verduras y van a ser mi plato favorito. No, igual al principio o igual incluso al final no va a ser así. Pero igual con los recursos que voy aprendiendo, cada vez me gustan más y encuentro algunas que me gustan mucho. Fijaros, eso sí puede ser un pensamiento adaptativo, ¿vale? Un cambio de pensamiento positivo. Y dicho esto lo vamos a ver en la próxima sesión para no extenderme más, ¿vale?
¿Cómo buscamos ese pensamiento alternativo? Lo que vamos a hacer es, acordaos, buscamos un pensamiento contrario, pero que sea realista, ¿vale? ¿Cómo le podemos hacer? Una forma sencillita de buscar ese pensamiento alternativo es haciéndonos preguntas respecto a eso que nos decimos. Si lo plasmas por papel cuando escribimos, conectamos mucho más con nuestras emociones, ¿vale? Con nuestra parte interna. Entonces yo te recomiendo que cuando te pongas a trabajar estos pensamientos lo hagas por escrito, a mano, mejor que en el móvil. Pero bueno, si no, pues en una nota de móvil. Mejor hecho que perfecto, ¿vale? Que no nos paralicemos por intentar hacerlo perfecto y digamos, ostras, pues estoy en la cama, no tengo un papel o no me apetece levantarme, no pasa nada, pues en una nota del móvil, ¿vale? Pero si podemos hacerlo por escrito a mano, vamos a conectar más con esas emociones internas, ¿vale? Entonces vamos a poder rascar un poquito más esos pensamientos. Vale, escribo. ¿Qué pensamiento me viene a la cabeza? Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Pues pienso que nunca me van a gustar las verduras, porque hasta ahora nunca me han gustado. Lo siguiente, vale, ¿hay alguna forma de que alguna vez me gusten las verduras? Fijaros que lo que estoy haciendo es como una pregunta de contraria. ¿Vale? Oye, ¿hay alguna posibilidad de que alguna vez me gusten las verduras? Pues igual en algún momento, con los recursos adecuados, me gustan. Eso sería el pensamiento adaptativo. ¿Vale? Por ejemplo, em, siempre que no voy a comerme un bombón, como os decía antes, porque si no, no voy a poder parar. ¿Seguro que no voy a poder parar? Bueno, pues igual, con los recursos adecuados, ahora aprendo a poco regularme más con las cantidades y poderlo disfrutar sin ansiedad, por ejemplo, ¿vale? Poco a poco voy a conseguir controlarme. Con los recursos adecuados voy a conseguir controlarme. Sería un pensamiento adaptativo más breve, pero que no sirve, porque es realista. Si yo digo, uy, sí, desde hoy voy a ser capaz de regularme, vamos, súper bien, pues nos puede motivar, como decía al principio, pero no es realista, porque no me ha dado tiempo en un día a aprender los recursos y a desmontar los aprendizajes de años con dietas restrictivas. Por ejemplo, si no pierdo peso es porque no lo he hecho bien, la falacia de control, ¿vale? ¿Seguro que no lo he hecho bien? Bueno, pues si no pierdo peso, igual es por esos factores externos que también influyen en la báscula y no porque yo lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. ¿Vale? Eso, por ejemplo, sería otro ejemplo. Eh, las etiquetas globales, ¿vale? ¿Esto es bueno o esto es malo? Me he comido X alimento que es bueno. O sea, perdón, me he comido X alimento que es malo. ¿Realmente es malo? Bueno, me he comido X alimento que es poco saludable para comerlo de forma habitual, pero era mi cumple, me apetecía la tarta y en esas ocasiones es bueno permitírmelo para disfrutar y no tener consecuencias negativas sobre mi salud emocional. Si me restringo es peor. Por ejemplo, eso sería un pensamiento adaptativo, ¿vale? Así que espero que esta sesión te haya servido. Ya tenemos trabajada esa parte em, cognitiva y mental. Tenemos trabajada también esa parte fisiológica, la trabajamos el otro día y el próximo día vamos a centrarnos en la culpa y en la parte emocional, cómo trabajar esas partes. Así que espero que te haya gustado. Sé que esta sesión ha sido un poquito más extensa, quería explicarme bien. Espero que te haya servido y cualquier duda que tengas me puedes preguntar. Te mando un besito muy grande.